Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Que Dios es misericordioso, que Dios es Padre, que Dios nos cuida, que Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Eso es indiscutible. Pero también sabemos que Dios es superior a nosotros en toda sabiduría. Y Él, mejor que nadie, mejor que cada uno de nosotros, sabe mucho mejor lo que nos conviene. Incluso a veces las enfermedades, las situaciones difíciles, los momentos de prueba, a veces quedarnos desempleados o de repente la separación con una amistad, una relación sentimental que se rompe, entonces que nos causa dolor en determinado momento. Y en ese momento nosotros no llegamos a comprender por qué nos suceden esas tristezas, pero Dios en esa infinita sabiduría sabe mucho mejor que nosotros por qué tienen que suceder. Y por más que nosotros rogamos que no sucedan, que se cambien esas situaciones, con el paso del tiempo vamos descubriendo con claridad, ya con paz también, que fue lo mejor. Eh, y, y ese amor que Dios tiene para con nosotros también tiene que ser recíproco. Cristo nos va a enseñar que el principal mandamiento es el amor a Dios sobre todas las cosas. Y eso implica también que así como Cristo Jesús en ese vínculo de amor perfecto con el Padre también fue obediente. Inclusive en la hora más difícil de su vida, eh, ciertamente pedía al Señor que si fuera posible eh, se le cambiare el dolor que iba a sobrevenir una hora después, ahí luego de la oración en el huerto de Getsemaní. Pero Jesús va a terminar diciendo, hágase en mí según tu voluntad. Entonces, el amor se muestra así, con reciprocidad, y eso es lo que les quiero hoy día compartir en un momentito más con la lectura del Evangelio, pero antes también quiero mostrarles un video de la forma incorrecta de orar, la forma incorrecta de orar. No podemos mandar, ordenar a Dios, decretarle nuestra voluntad, porque nosotros somos sus hijos y como hijos tenemos que ser obedientes, siguiendo el mismo ejemplo de Jesús. Ser otros Cristos y siendo otros Cristos, pues querer que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Vamos a ver el video. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy me levanto como intercesor con la espada en la mano y el clamor encendido en mi espíritu para orar por cada persona que se ha conectado con esta palabra. No llegaron a... Bien, aquí estamos escuchando que empieza la oración invocando el nombre del Señor Jesús y luego hacer una intercesión, una oración de intercesión por otros. Pero este tema de la intercesión no lo vamos a ver ahora, sino que lo que nos interesa aquí es cómo no hacer la oración. Vamos avanzando. Aquí por casualidad, no fue por accidente. Fue tu espíritu quien los trajo. Porque sabes que están cargando una necesidad profunda, un peso invisible, una lucha económica que no han podido vencer solos. Oh Jehová Jireh, Dios que provee, Dios que abre camino, Dios que nunca falla. Hoy clamo por los que están cansados de intentarlo, por los que sembraron y no vieron fruto, por los que han golpeado puertas y no se abrieron. Clamo por el padre de familia que no sabe cómo estirar lo poco que tiene, por la madre que calla su dolor mientras busca la forma de alimentar a sus hijos, por ese joven que no encuentra oportunidades, por esa mujer que ha trabajado, servido, dado, pero no ha visto recompensa. Espíritu Santo, tú conoces cada deuda que agobia, cada factura que amenaza, cada esfuerzo que parece inútil.
pero también conoces las promesas que has hecho. Y yo me aferro a esa palabra. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Si dijiste que abriría los cielos, yo lo creo. Por eso en esta hora me pongo en la brecha. Me levanto en guerra contra todo bloqueo financiero, contra toda limitación económica, contra todo espíritu de estancamiento, contra todo lo que se ha levantado para frenar el avance de tu pueblo. Ato y reprendo toda maldición oculta, todo ciclo repetitivo, toda escasez impuesta. Y lo declaro en voz alta para que lo escuche el cielo, la tierra. Aquí ya empieza a dar órdenes, empieza a atar cuestiones que están fuera de su alcance. Continuemos. El infierno, se rompen los bloqueos económicos, se abren las puertas que el enemigo quiso mantener cerradas, se activa la bendición que ha estado retenida. Dilo conmigo si puedes, dilo aunque sea en voz baja o escríbelo si no puedes hablar, pero desata, declara lo que quieres en tu vida. Mis finanzas están en las manos de Dios, se rompen los bloqueos, se abren nuevas puertas para mí. Ay, 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 déjame recordarte lo que... Listo, miren, ha puesto estas situaciones agobiantes de dinero en las manos de Dios, pero empezó a dar órdenes a Dios. Dice la escritura en Mateo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso significa que no estás hablando en vano, que tus palabras tienen peso. Está diciendo, tus palabras tienen peso. Que cuando tú declaras con fe, el cielo respalda lo que la fe activa. Que tú declaras lo que tú mandas, el cielo lo respalda. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Mateo capítulo 18 es una autoridad que Cristo Jesús le está dando a sus apóstoles, de atar y desatar, lo mismo que hizo en Mateo 16-19, cuando a Pedro le entrega las llaves de los cielos. Todo lo que ates en los cielos quedará atado, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es una orden a la jerarquía, es una autoridad que le da a la jerarquía de la iglesia, pero no es para todos los laicos. Obviamente nosotros también tenemos que actuar con fe, pero no podemos así ordenarle a Dios como está haciendo aquí esta persona que está haciendo estas oraciones de intercesión por otros. No estás repitiendo una frase, estás ejecutando autoridad espiritual. Aquí está diciendo, estás expresando autoridad, o sea, mandar a Dios. Lo que tú atas aquí, el bloqueo, la ruina, la deuda, queda atado en lo celestial. Entonces, esta autoridad exclusivamente le fue dado a los apóstoles, solamente para ellos. Entonces, voy a dejarles el link del video para que ustedes puedan escucharlo. Van a ver que el contexto de lo que se está diciendo aquí es en esto de mandar a Dios. Bien, vamos ahora a compartir el texto del Evangelio que me interesa que podamos enriquecernos y sepamos cómo orarle a Dios. Qué extraordinario cómo que Cristo nos va a enseñar cómo orar a Dios, al Padre. A ver, vamos a ver. Un poquito de paciencia. Aquí está. Excelente. Les anuncio el Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué precioso, el amor. Cristo nos ha enseñado el amor. Y el amor al amante tiene esta visión y este comportamiento de querer lo que el amante quiere. Y el amante al que nosotros nos estamos refiriendo es sabio perfectísimamente
Y este es nada más ni nada menos que Dios Padre Todopoderoso. Entonces, eh, si Dios quiere una enfermedad para uno, Él sabrá por qué. Porque a veces, de repente, con salud podemos hacer actos indeseables, pecados mortales. A veces con mucho dinero también podemos caer en frivolidades, en actos degenerativos de la sexualidad, ¿no? Despilfarro pues de dinero, que no sirve ni para ayudar a las personas más necesitadas, etcétera. Bien, entonces aquí está el amor y vamos a ir desmenuzando cómo es que tenemos que orarle a Dios. Es verdad que Cristo nos ha enseñado que sí, hay que pedir y que el Padre nos va a dar. Incluso en la oración del Padre Nuestro, Cristo nos enseña preciosamente en la segunda parte que tenemos que pedir por el Padre, por el pan de cada día. Incluso Él multiplicó los panes a tantísimas personas. Somos hechos de carne, somos seres biológicos y necesitamos, pues, del pan. Necesitamos del pan para supervivir. Por eso Dios no se va a olvidar de nosotros. En las oraciones y en la Biblia, como Jesús nos enseña a orar y a pedir, es verdad, podemos pedir por cosas materiales, pero que sean substanciales, esenciales para la vida. De repente a veces hemos caído en deudas y hemos caído en deudas a veces de repente hasta positivamente porque quisimos mejorar nuestra casa, los estudios de los hijos, que son pedidos legítimos, pero a veces también pedimos por frivolidades, cosas innecesarias, y luego entramos en situaciones que no podemos cumplir con esas deudas. Entonces, mandar a Dios que nos solucione los problemas financieros, eso no es lo primario. Vamos a ver qué es lo primario. Aquí está. Y aquí nos dice Mateo capítulo 7, del versículo 8 al 11. Miren lo que nos dice. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de alimentos, de cosas que son sustanciales para la vida del hombre. Podemos pedir ropa, podemos pedir casa, incluso hasta podríamos pedir carro y pedir, saber pedir el carro que nos corresponde por derecho divino. Puede ser un carro pequeño y puede ser un carro mediano, de repente hasta un carro costoso, pero hay que saber pedir. No le podemos nosotros decir a Dios, dame ese carro, un Peugeot, un Renault, un BMW, etcétera. No, el carro que nos corresponda por derecho divino y tal vez no llegue con la prontitud que nosotros queremos. El Señor sabe el momento, la cantidad, la calidad, ¿no? Que, que es lo correcto para nosotros. Seguimos. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pero ahora, ¿y qué vamos a pedir? ¿Y qué es lo más importante que pidamos? ¿No será que lo más importante, porque en Lucas nos va a decir, pidan el Espíritu Santo y se les dará? Entonces, la visión que tiene Cristo es de que pidamos las cosas, la justicia de Dios, las cosas espirituales en primer lugar, ¿no? Virtud, humildad, mansedumbre, castidad, pureza de corazón. Esos son los tesoros del reino de los cielos, los que nadie los podrá robar. Eso es la parte esencial de nosotros. Entonces, eso es lo que podemos pedirle para nuestros hijos sean santos, honestos, estudiosos, colaboradores, caritativos. Y eso también lo podemos pedir por nosotros. Esas son las riquezas que nadie nos podrá quitar.
Eso es lo esencial, eso es lo fundamental. Luego, sí, el alimento para sostener la vida, la ropa, ¿no? También sí, es necesario, pero ojo, lo principal es lo espiritual. A ver, continuemos. Vamos a Mateo capítulo 17, versículos 19 y 20. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ojo, tengamos cuidado. La fe no es algo que podamos utilizar para mandar a Dios. Este texto de la fe que Cristo nos dice aquí, le dirían a este cerro, quítate y ponte más allá, y el cerro obedecería, que nada sería imposible para nosotros. Ojo, pero aquí se está diciendo en un sentido sí, pero unido a la voluntad de Dios, como lo vamos a ver en adelante. Quiero lo que quiere Dios, quiero porque quiere Dios, quiero como lo quiera Dios, quiero hasta cuando quiera Dios. Yo no le puedo mandar a Cristo, sí tengo que tener fe cuando se tratan de cosas buenas y saber tener este entendimiento si Dios también lo va a querer. Y para eso implica tener un gran relacionamiento con Dios. Inclusive a veces las personas que no tienen esta frecuencia, esta convivencia cercana con Dios, y por circunstancias de la vida hacen promesas a Dios de conversión, si Dios les permite algún cambio, una situación de vida difícil, algún problema, y Dios se los concede. Personas, pues, tienen que cumplir ese voto que hicieron. Se puede hacer, ciertamente, siempre y cuando esté en la mente de Dios. Yo no le puedo ordenar a Dios si algo no está en la mente de Dios. Y vamos a verlo ahora, cómo es que Cristo nos enseña. Como les explicaba antes, eh, Cristo, antes que todo, nos enseña a que primero, antes que la voluntad nuestra, está la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 10 nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Los apóstoles aprendieron esto de Jesús. San Pablo nos va a decir en la carta de los Hebreos en capítulo 6, versículo 3 lo siguiente, haremos pues, como dijimos, si Dios lo permite. Santiago también nos muestra cómo tiene que ser nuestra oración de amor hacia Dios. Ahí en el capítulo 4, versículo 15 de su carta, Santiago nos dice, ¿por qué no dicen más bien, si Dios nos da vida, haremos esto o lo otro? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ahí encontramos eh, la oración, esta oración de amor, esta oración de confianza en Dios. Si Dios lo permite, si Dios lo quiere, haremos esto. No que se haga mi voluntad, sino la voluntad del Altísimo. Jesús también nos dice, eh, todo lo que pidan en oración, consideren lo que ya se les ha dado, se les ha permitido. Y nosotros tenemos que seguir y actuar conforme así lo hemos pedido, creer que Cristo nos lo va a dar. Inclusive si aún, a pesar de lo que le hemos pedido, en el momento cercano sufrimos algún dolor, alguna prueba, ¿no? Y que pensábamos que no, Cristo o Dios, el Padre, no nos dio. Por decir, sufrimos una cárcel, pedimos que no nos evitara ese sufrimiento de esa cárcel y fuimos condenados. Pero la libertad no solamente consiste en esta libertad civil, no, es la libertad del alma, libre del pecado. Y de repente, ahí Cristo nos está en esa cárcel física, judicial, penal,
nos está librando de caer en un mayor pecado mortal. Tenemos que tener abiertos los ojos del Espíritu para aprovechar esa situación de repente de habersenos privado de la libertad física. Entonces vamos a continuar. Esa es la teoría, porque esa es la teoría, ¿no? Cómo debe ser una oración. Pero miren cómo es que Cristo mismo nos va a enseñar, y los apóstoles también, eh, incluso hasta en el Antiguo Testamento, en la parte práctica, cómo debemos actuar en la voluntad. Ahí, como les decía, ese jueves santo por la noche en el huerto de Getsemaní, Jesús está orando de la siguiente manera. Lucas capítulo 22, versículo 42. Con estas palabras decía Jesús: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sabemos que Cristo continuó orando para hacerse fuerte, y sabemos pues que fue capturado, fue apresado y fue sentenciado a muerte y murió, ¿no? Entonces, nosotros no tengamos miedo si al momento vemos que lo que pedimos no se cumple. La muerte de Jesús, el dolor de Jesús, fue un sufrimiento, una muerte redentora y salvadora para nosotros, de tal manera que no tengamos miedo, no pensemos, no, mandando a Dios no vamos a lograr las cosas. Nosotros más bien tenemos que sujetarnos a lo que Dios quiere de nosotros. Mateo capítulo 8, versículo 2. Miren cómo es que este hombre, lleno de fe, cree que Jesús lo puede sanar, no le ordena, se humilla y le pide a Jesús de la siguiente manera. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué precioso, qué hermoso, como aquí Mateo nos comparte lo que vio, que presenció ahí de la humildad de este hombre. ¿Con qué fe va a pedirle a Jesús que si quiere lo limpie? Así como nos enseñaba Santiago, Pablo, en la carta a los Hebreos, Pablo. Continuemos con el siguiente versículo. Miren, Daniel, siglos antes, ya sin haber visto todavía a Cristo, pero ya tenía esta fe en Dios. Ahí en el capítulo 3, versículo 17 de este libro encontramos. Y ahí están él y sus hermanos judíos que fueron sentenciados a muerte. Y dicen: si nuestro Dios, a quien servimos, quiere librarnos, nos librará del horno y de tus manos. Le decían eso al rey. Si no lo hace, miren, si no lo hace, tienes que saber que de todas maneras no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Perdón, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces ahí está cómo orar. Qué precioso, qué precioso. Dice: si Él quiere librarnos, nos librará del horno de tus manos. Si no lo hace, tienes que saber de todas maneras que no serviremos a tus dioses. Así es la oración. Lo que el Señor quiere es que, como decía el padre Jorge Lori, tú pones tu casi nada, o sea, tu fe, ¿no? Que lo que, incluso esa fe no es nuestra, es la fe que Dios nos da, pero nosotros ponemos nuestro casi nada, ¿no? Tú pones tu casi nada y Dios pone su casi todo, que quiere salvarte, quiere darte lo mejor, y no es solamente lo material, sino principalmente lo espiritual, que seas un hombre, una mujer de santidad, y tú pones tu pequeñito granito de mostaza, y Él va a poner todo, pero amando a Dios, en este amor que confía en Dios, que se entrega a Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.